Recibimos ahora en Ciudadanos a Daniel Arroyo, es diputado nacional por Red por Argentina, además fue ministro de Desarrollo bonaerense durante un buen tiempo. Gracias por venir, Daniel, buenas noches. Buenas noches, un gran gusto. Bueno, en el medio de, estamos con el tema del G20, los poderes del mundo están en la Argentina, la propia titular del Fondo Monetario avisora que vienen tiempos muy difíciles, pero la sensación que se tiene desde acá es que vienen muy difíciles y por mucho tiempo. ¿Qué percepción tenés? Primero que las cosas están muy mal de verdad. Acá hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, tenemos sobreendeudamiento de las familias, todas las familias deben plata, como no les alcanza, como les sobran 10, 12 días al mes, todo el mundo se endeuda, pateando en cuotas con la tarjeta o yendo a la financiera de esquina del 180% de interés anual y hay un parate de la actividad económica. Hoy está todo muy complicado. Da la impresión de que vamos para más complicación, porque el presupuesto que se aprobó es un recorte de 400.000 millones de pesos, lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, y porque hay mucha tensión y los salarios van a la baja. O sea, yo la veo muy complicado y no lo veo al gobierno entendiendo el nivel de gravedad social que tenemos. Ajá. Nivel de gravedad social, fuiste parte de desarrollo social aquí de la provincia, conocés muy bien el terreno. Una inacción total hoy por hoy y un tema muy delicado en lo social. Digo, ¿hasta qué punto se puede llegar? Porque no llega la ayuda, evidentemente no se le presta la atención debida. Digo, esto va a ser eclosión en cualquier momento al ritmo que vamos. Sí, lo que tenemos hoy es un fenómeno más de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Uno va a las 3 de la tarde a un barrio, hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Vas a las 11:30 a una escuela, se quedan los chicos del comedor escolar y los que no también, porque no tienen en su casa, la directora inventa algo, la cocinera estira, todos corren, todos están tratando de tapar la situación. Lo que está haciendo Desarrollo Social a nivel nacional y la provincia de Buenos Aires, en esencia, es armar bolsones de alimentos. Arman bolsones de 9 productos de alimentos y los entregan. Tiene que ver, tiene un sentido en el marco de la asistencia, pero nosotros estamos yendo al siglo XIX. No, claro. En concreto, ¿qué está pasando? Lo que tendría que ver con trabajo, producción, capacitación a jóvenes, se sacan esos presupuestos, se va a desarrollo social. Lo que tiene que ver con crédito, microcrédito, con desarrollo en actividades, va a desarrollo social. ¿Qué hace desarrollo social? Arma bolsones de alimentos y entrega. Yo creo que estamos volviendo. Cuando arrancó la democracia, el primer plan social fue el PAN. Plan alimentario, las cajas PAN de Alfonsín. Después hubo distintos tipos de acciones. Estamos volviendo a esa etapa, estamos retrocediendo 30 años. En esencia, estamos frente a un modelo que deja 20 millones de personas afuera. El modelo de gobierno es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. A ese modelo hay 20 millones de personas que no tienen nada que hacer y lo que hace lo compensa con alimentos. Ahora, desde el gobierno, desde los sectores que apoyan al gobierno, dicen, bueno, esto no puede haber ocurrido en 3 años. Esto tiene un antecedente. Digo, en 3 años no se deteriora todo como está o como dice este diagnóstico. ¿En qué medida hay posibilidades, digo, de hacerse cargo de qué parte del diagnóstico se pueden hacer cargo, por ejemplo, usted que estuvo en el área y los gobiernos anteriores? Desde el 2011 en adelante la situación viene empeorando claramente. Este gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura. Del 2011 al 2015 empeoró la situación, aumentó la pobreza, se complicó la situación. El gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, pero le metió un ajuste encima y lo llevó a 41 grados. O sea, tomó una situación crítica, pero la complicó. ¿Qué es lo que complicó en esencia? 3 cosas. Uno, paró la actividad económica, paró la construcción y el textil. La Argentina es un mundo de changas, no es solo gente que tiene trabajo formal, es el gasista, el plomero, la persona que cose ropa en su casa. Esa gente hoy trabaja 2 veces por semana nada más, gana menos plata que el año pasado. Paró la actividad económica. Segundo, dejó disparar el precio de los alimentos. Es absurdo que nadie controle los 11 productos de la canasta básica de alimentos. Es Argentina. La única regla básica de Argentina es que comer tiene que ser barato porque producimos alimentos. La idea de que esto se va a acomodar por el mercado, está claro que no es así. Y lo tercero que yo creo que está pasando hoy fuerte es que está creciendo el desempleo. Hay despidos importantes en el sector privado, en el sector público. Ya queda claro que con este gobierno hay más gente pobre, hay más gente con problemas de trabajo, sin trabajo y hay más desigualdad. Hay una especie de transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Se está desacomodando complicadamente. No recibió una situación fácil, objetivamente, el gobierno, pero encaró el camino de la chica y después con el acuerdo con el Fondo Monetario la complicó del todo. ¿Hablamos un poquito de política? Sí, claro. Bueno, tras lo que fue el fraccionamiento del Frente Renovador y demás, ¿qué liderazgo va a asomar? ¿A dónde hay que encolumnarse los que obviamente piensan como usted, ¿no? Como oposición? Yo creo que tenemos un camino que es construir una gran unidad opositora. A mi modo de ver, claramente el objetivo es ese. Las diferencias que podemos tener en la oposición son poco relevantes
frente a un esquema que deja 20 millones de personas afuera. Yo aspiro a que el conjunto del peronismo en sus distintas vertientes, más los movimientos sociales, más otros sectores críticos al gobierno, conformemos una gran unidad opositora, un programa para 44 millones de personas y no como este que deja 20 millones de personas afuera, y que vayamos a una PASO, una primaria, donde habrá 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernador, la sociedad vota y dice, este lidera, esta lidera, y el resto deberá acompañar. Pero es así, hay que conformar un frente electoral. Así es el siglo XXI, así es la concertación chilena, es el Frente Amplio uruguayo, y es lo que creo yo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, habremos fracasado, ¿no? La Veo venir a sensación, pico. la Veo sensación que tengo es que hay un espanto llamado masa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que cuando se van del Frente Renovador, tu caso, pero muchísimos casos, cada vez son más, o aquellos que se fueron en otros momentos, digo, se van una mezcla de indignación y también de como que no hay camino, evidentemente, que pueda tener un futuro. ¿Te pasó esto? ¿Tomaste la decisión solamente porque la figura de Massa es la que evidentemente no movía los números? ¿Fue decisión porque te acercaste a otro sector del peronismo? ¿Por qué se produjo esta rompiente en realidad, ¿no? Porque es muy grande. Sí, yo primero tengo la mejor opinión de Sergio Massa. Una persona a la que se le acercan Roberto Lavagna o José Manuel de la Sota, Sí. habla de su calidad de dirigente. Sí. No tengo ninguna cuestión personal. Bien. Creo en esencia que lo que hay que hacer es construir una gran unidad opositora. A mí me cambió la cabeza el fin del año pasado la reforma previsional. Claro. Yo venía hasta ahí creyendo que había que construir un camino del medio, que había que caminar en el desierto un largo tiempo y construir una alternativa en la Argentina. Ajá. ¿Qué es lo que pasó con la reforma previsional? Me quedó claro que acá quedan 20 millones de personas afuera. Y después todo lo que vino fueron procesos de ajuste, de achique, más complicado, intento de reforma laboral, disparada del dólar, liberación del precio del combustible, dolarización de las tarifas, y todo fue complicando más. No, discúlpeme, me río porque usted parece que el discurso de los que no creían en la campaña del miedo. Mire que le avisaron, ¿eh? No. Mire que le avisaron, ¿eh? Si algo tengo claro, siempre... Usted no creía en la campaña del miedo. No solo creía en la campaña del miedo, sino que tengo algo a favor que escribo. Entonces, cuando uno escriba, quedan las cosas fijadas. Claro. Siempre fui muy crítico al gobierno de Macri. Pero en esencia, a mí me parece que la tarea hoy es construir una alternativa claramente con el conjunto de la oposición. Las diferencias que podemos tener, que no son menores, son irrelevantes frente a un problema. El esquema deja 20... Si la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos, el problema es que está desenganchada la actividad económica de lo social. Si este año no hubiera habido la corrida cambiaria que hubo, iba a crecer la economía y iba a crecer la pobreza. Porque la construcción, textil, comercio, metal mecánico, lo que mueve la actividad económica no tiene que ver, lo que genera actividad económica no tiene que ver con lo que mueve el trabajo. Ese desenganche se genera con Estado, con planes, con modelos de desarrollo. Mi opinión es que el gobierno claramente va a un esquema pero brutal. Yo creo que tiene el modelo chileno en la cabeza. En términos, claro, pero los chilenos lo hicieron con 20 años de dictadura feroz. Bueno, ¿qué es el modelo chileno? Una tecnocracia muy competitiva, claro, que compite con el mundo, un nivel de desigualdad alto, no hubo peronismo, claro, y después están los carabineros para acomodar las cosas. Sí, claro. Sí. Hacia eso va, frente a eso, de verdad yo creo que hay que construir una gran unidad opositora. En términos, digamos, de especulación electoral, digo, esto es como si estuviéramos charlando, tomando café. ¿Qué le cierra más en esa búsqueda de un candidato que nuclee la demanda opositora? Felipe Solá, candidato a presidente, con Cristina Kirchner, candidata a gobernadora. Cristina Kirchner, candidata a presidenta, con Felipe Solá, candidato a gobernador. O, en todo caso, un tercer actor que, bueno, si uno se pone a pensar, sacó el 49%. No sé si él, desde lo personal o lo que representaba, pero Daniel Scioli. ¿Qué le cierra más? La verdad es que lo que a mí me cierra es que haya un gran paso, y yo tengo la idea de que la sociedad está 3 pasos adelante de la política. La sociedad está adelante de la política, en serio. Y que vamos a tener sorpresa si vamos a un esquema y hacemos las cosas razonablemente y la sociedad va y vota. ¿Qué creo que hay hoy en términos políticos? Solo 2 identidades en Argentina. El macrismo construyó una identidad. El que dice hay que hacer esto, o el que dice los últimos 70 años el peronismo. Sí. El kirchnerismo construyó una identidad. Uno va a un barrio de kirchnerismo, va a una plaza de kirchnerismo, va a una escuela secundaria, hay pibes que son kirchneristas. No hay otras identidades. Todo el resto, me incluyo, somos gente que podemos opinar mejor o peor, decir mejores o peores cosas, pero no hemos construido identidad. Bueno, está claro que una identidad opositora tiene un elemento clave que hace al kirchnerismo. ¿Cómo se conforma el proceso final? No le creo nada a los dirigentes y sí creo en la sociedad. Mi impresión es que hay que ir a las PASO, todos los que quieran ser candidatos. A mí me gustaría ser candidato en la provincia de Buenos Aires y que claramente la sociedad vote y diga, bueno, va por acá, estos son los que tienen que liderar. ¿Candidato a gobernador? Exactamente.
Daniel, por ahí no es estrictamente político, por ahora veo que está Mirta Petrosini, que en un rato va a charlar con nosotros de uno de los gremios más importantes de la provincia. Viendo lo que pasó el otro día con los problemas de barbaridad por un partido de fútbol que no pudimos organizar, ¿por qué no hablan de educación? Básicamente, acá hablamos de la deuda, de lo que a nivel social tenemos como deuda. ¿No falta educación en el país? ¿No hemos retrocedido ahí también? Sí y no. Es decir, yo sí hablo de educación. Sí. Creo en esencia que lo único universal y lo único que tiene legitimidad en la Argentina es la escuela. El mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela, con un montón de problemas. Yo creo que la escuela secundaria hay que dar la vuelta, que hay que cambiar mucho de la pedagogía, de la metodología, salir de las 14 materias, pero en lo único que creen las familias es en la escuela. El padre o la madre, cuando sabe que sus chicos están en la escuela, saben que algo bueno está pasando. Si está fuera de la escuela, no sabe dónde están. Ajá. El padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le está diciendo ayúdame porque no sé qué hacer. Si algo no entiendo que pasa con la gobernadora es que vaya a confrontar con los docentes. Puedo entender que hay más plata o menos, que se puede discutir la cuestión salarial. Pero lo único que no se puede hacer en la Argentina, y menos en la provincia de Buenos Aires, es ir contra los docentes y los directores, porque lo único que está en pie es la escuela. Alguien quiere reconstruir la provincia de Buenos Aires. ¿Desde dónde lo vamos a hacer si no es la escuela? Lo único que está hoy sostenido es la escuela. Sí creo que hay que hacer un cambio importante en la escuela secundaria, la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria, ese es un debate sobre qué contenidos hay que hacer, pero es con los docentes, con los directores y no contra los docentes o contra los directores. Está claro, me quedé pensando porque vas a ser candidato a gobernador y obviamente se han anotado ya varios como candidatos a gobernador, pero no aparece la figura estelar, digamos, el que ¿Cómo se logra, además de la PASO, cómo se logra el liderazgo? ¿Qué consideras que debería aparecer en la Argentina hoy? Una personalidad como Cristina, que por ahí puede tener muchos adeptos, pero también mucha gente que no la quiere. Un personaje como Tinelli, por marcar cualquier tipo de ejemplo, que no venga de ningún lado y la gente diga, lo conozco y prefiero confiar en este y no en la política. ¿Qué es lo que se puede venir? Porque en realidad hay muchos que opinan que evidentemente ya la política está desgastada y hay que buscar por otro lado. Caso Bolsonaro, que es nefasto, pero es un caso, digo. Sí, yo lo que creo en la Argentina es que se rompió el contrato social. Que una parte de la gente dejó de creer en el gobierno. Era un gobierno que había generado expectativas, ya no, pero no le cree nada a la política. Nada es nada, nos golpea a todos, me incluyo. Se rompió el contrato social, se desenganchó. Eso genera un vacío. Claro. Ese vacío se llena con racionalidad, con propuestas, con ideas o con locura. Para mí lo de Bolsonaro es una locura. Es ir al extremo del extremo y desde ahí construir un camino que es claro, pero que es una locura. En ese sentido, para mí, la tarea que tenemos que hacer nosotros, a mi modo de ver, en política gana quien tiene razón. Quien tiene razón no es quien es inteligente, sino quien da con la razón de su tiempo. Está claro que hay un problema de inseguridad. Ahora, la solución no es mano dura, hay que encarar un programa en serio de seguridad. Está claro que hay un problema con la escuela secundaria, pero es rearmando, construyendo, vinculando escuela y trabajo, yendo a una escuela del siglo XXI. Está claro que hay un problema de crédito en la Argentina. El sistema de crédito es generador de pobreza. La persona se endeuda con la tarjeta de crédito, 120% de interés anual. Con la financiera de esquina, 180%, con el financista del barrio o con el que vende droga, que tiene billete y termina dando crédito. Rearmar todo eso hay que hacerlo seriamente, razonablemente. Yo creo, a diferencia de lo que seguramente la mayoría piensa, que va a ser una campaña interesante, que va a ser una campaña con propuestas y que la sociedad escucha mucho más de lo que parece y va a premiar con su voto a quien diga cosas razonables. Si nadie dice cosas razonables y todos son eslogans de mejor salud, mejor educación, va a ir para cualquier lado. Pero está la responsabilidad de nosotros de hacer realmente propuestas serias. La última, al final no lo contestó. ¿Le gusta Felipe Solá, candidato a presidente, y Cristina gobernadora o al revés? Digo, me gustan los dos, pero no digo, cómo se organiza son dos cosas diferentes. Sí. Son dos países diferentes, si se quiere. No, bueno, eso sí es que hay que evitarlo, en términos de... No puede haber dos países diferentes y no es posible hacer lo que se hizo antes. El kirchnerismo, cuando se estudien los libros de historia dentro de 20 años, este gobierno va a ser recordado porque endeudó en 157.000 millones de dólares la Argentina, porque dolarizó las tarifas, porque liberó el precio del combustible. Un pibe de cuarto grado dentro de 20 años va a decir, ¿cómo pasó esto? El kirchnerismo, con sus más, sus menos y con sus dificultades, va a ser analizado como que bajó la pobreza en el ciclo largo, con mucho problema en los últimos 4 años. Hacer lo mismo no es posible porque cambió el mundo, por Trump, por China, hay que rearmar un esquema diferente. En ese sentido, para mí lo que hay que hacer es un programa, hay que estudiar, hay que plantearlo seriamente y en función de eso avanzar. Ahora es con el conjunto de la oposición. A nadie le sobra nada, a nadie nos sobra nada. Gobernar en la próxima etapa va a ser complicadísimo. Va a ser con un acuerdo caído con el Fondo Monetario, aún si gana este gobierno va a tener que hacer lo mismo, con un mercado laboral desacomodado, con un nivel de presión social. Cualquiera que gobierna la Madre Teresa de Calcuta va a tener mucho consenso, mucha musculatura. Bueno, eso se hace con el conjunto y es eso lo que creo que tenemos que hacer. Muy claro. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y a ustedes, quédense, ya tenemos más ciudadanos. En un ratito volvemos.
mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor.